Hola, un saludo para todos. Les habla el Dr. Leonel Céspedes, médico, neurocirujano, y les doy la bienvenida al podcast informativo de ese mediquito para que te mantengas informado en el mundo de la medicina y así puedas cuidar mejor tu salud y la de tus familiares. Hoy es viernes 19 de julio del 2024, último día de esta semana informativa y comienzo con las noticias más importantes en el mundo de la salud. Un alemán de 60 años que ya no tiene rastros de VIH en su organismo es el séptimo caso probable de curación del virus tras un trasplante de médula ósea. Según las investigaciones publicadas, el hombre, que prefiere permanecer anónimo, es apodado como el nuevo paciente de Berlín en referencia al primer paciente de Berlín, Timothy Wright Brown, la primera persona declarada curada de VIH en el 2008 y fallecido de cáncer en el 2020. El sexagenario, diagnosticado seropositivo en el 2009, recibió un trasplante de médula ósea para tratar una leucemia en el 2015 y pudo dejar su tratamiento antirretroviral a finales del 2018. Casi 6 años después, no tiene carga viral detectable, según los investigadores, que presentarán su trabajo en Múnich la próxima semana. Y si bien, aunque no pueden estar absolutamente seguros de que todos los rastros de la presencia del virus hayan sido eliminados, el caso de este paciente es muy sugestivo de una curación de VIH, declaró así Christian Gebler, médico del Hospital de Charité de Berlín, que trata al paciente. Con más de 5 años de remisión, este alemán estaría cerca de ser considerado como curado, declaró Sharon Lewis, presidenta de la Sociedad Internacional de SIDA, durante una conferencia de prensa. Su caso difiere de otras remisiones a largo plazo, observó, pues todos los pacientes, excepto uno, habían recibido células madres de donantes de médula ósea que presentaban una mutación rara en un gen que impide la entrada del virus de la inmunodeficiencia humana en las células. Los donantes de los casos anteriores eran personas que heredaron las copias del gen mutado, una de cada progenitor, lo que los hizo prácticamente inmunes al VIH. El nuevo paciente de Berlín es el primero en recibir células madre de un donante que solo heredó una copia, configuración mucho más común que da esperanzas de encontrar más donantes potenciales. El paciente de Ginebra, revelado en el 2023, es otra excepción, ya que recibió un trasplante de un donante que no presentaba ninguna mutación de este gen. Menos del 1% de la población es portadora de esta mutación protectora del VIH, por lo que es muy raro que un donante de médula compatible tenga esta mutación. La Organización Panamericana de Salud emitió una alerta epidemiológica en la que informa a los países y territorios de la región de las Américas sobre la identificación de posibles casos de transmisión materno-infantil del virus del oropouche que se está investigando en Brasil. La alerta llama a reforzar la vigilancia ante una posible ocurrencia de casos similares en otros países de la región con circulación del virus del oropouche y otras arbovirosis. El virus del oropouche se transmite principalmente al ser humano a través de la picadura del insecto comúnmente conocido como jejen, así como una especie del mosquito Culex. Fue detectado por primera vez en Trinidad y Tobago en 1955 y desde entonces se han documentado brotes esporádicos en varios países de las Américas, incluyendo Brasil, Ecuador, Guyana Francesa, Panamá y Perú. Recientemente se ha observado un aumento de la atención de casos en la región. Como he comentado en otros videos del canal, entre enero y mediados de julio del 2024 se han notificado casi 7.700 casos confirmados de oropouche en 5 países de América, siendo Brasil el que ha registrado un mayor número con 6.976, seguido de Bolivia, Perú, Cuba y Colombia. La identificación de sospecha de transmisión materno-infantil del virus se produce en el contexto de este aumento de casos notificados. En un caso reciente, una mujer embarazada residente en el estado de Pernambuco presentó síntomas de oropouche durante la semana 30 de la gestación. Tras la confirmación en laboratorio por la identificación del virus del oropouche, se reportó posteriormente la muerte del feto. Un segundo caso sospechoso fue notificado en el mismo estado brasileño, donde se observaron síntomas similares de una gestante y resultó en un aborto espontáneo. La posible transmisión vertical y consecuencias en el feto aún están en investigación, sostiene así
miembros de la Organización Panamericana de Salud en la alerta epidemiológica. Sin embargo, se comparte esta información con los Estados miembros para dar a conocer la situación y a la vez solicitar que estén atentos ante posible ocurrencia de eventos similares en sus territorios, con el objetivo de entender mejor esta posible vía de transmisión y sus implicaciones. El 17 de julio, la OPS publicó directrices para asistir a los países de detención y vigilancia del virus del oropouche ante posibles casos de infección materno-infantil, malformaciones congénitas o muerte fetal. La organización está colaborando estrechamente con los países donde se ha confirmado casos para compartir conocimientos y experiencias. Aunque la presentación clínica grave es rara, puede evolucionar a meningitis aséptica. La recuperación completa puede llevar varias semanas. Para controlar el virus del oropouche, la OPS llama a los países de la región a implementar medidas de prevención y control de vectores, entre ellas fortalecer la vigilancia y reducir las poblaciones de mosquitos y otros insectos transmisores y educar a la población sobre las medidas de protección personal, especialmente en las embarazadas para prevenir las picaduras. Entre las medidas recomendadas se encuentran proteger las viviendas con mosquiteros de malla fina en las puertas y ventanas, usar ropa que cubra piernas y brazos, especialmente en hogares donde haya personas enfermas, aplicar repelentes y utilizar mosquiteros en camas o muebles donde descansen las personas. En otras noticias, República Dominicana contabilizó 7.574 casos de dengue en lo que va en este año. Con el inicio de la temporada de lluvias y el calor se espera la mayor circulación del virus, puesto que estas condiciones climáticas favorecen su transmisión. De acuerdo a la Organización Panamericana de Salud, el primer semestre de este año los países de la región han reportado más de 8,6 millones de casos de dengue, superando los 5,6 millones del año anterior. Para combatir la creciente infección, el Ministerio de Salud Pública de República Dominicana lanzó el 20 de marzo el Plan Nacional para Prevención y Control del Dengue de la República Dominicana para la prevención y control de las enfermedades arbovirales, que son las enfermedades transmitidas por los insectos. Sin embargo, esta semana el organismo confirmó que para contrarrestar el brote de dengue en todo el territorio era necesario lanzar una campaña Ganémosles al dengue con el lema Elimina, limpia y tapa y 3 pilares fundamentales: prevención, control y educación. Durante el presente año, la OPS ha trabajado de mano del Servicio Nacional de Salud y las universidades para apoyar la capacitación de profesionales de la salud. Esto incluye más de 1.200 médicos de provincia de toda República Dominicana y más de 570 estudiantes de medicina y enfermería del último año capacitados para diagnosticar y manejar de manera clínica el dengue. Por su parte, el ministro de Salud Pública de la República Dominicana, Víctor Atalaj, afirma que la toma rápida y certera de decisiones en el manejo de pacientes con dengue es crucial para prevenir la progresión hacia formas graves de la enfermedad. Y frente a las muertes, informó que la máxima prioridad debe ser prevenir complicaciones y la muerte. Y hasta aquí el podcast de hoy. Recuerde compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Dale me gusta y si se te ha olvidado, suscríbete al canal. Nos vemos el próximo lunes.